Estamos en vivo, Nara. Adelante. Don Alan está en mute, disculpe. Muy buenos días, bienvenidos a este webinar organizado conjuntamente por Lead University y la Academia de Centroamérica. Es un placer tenerlos por acá y tenemos una audiencia muy amplia, tanto aquí en el registro del Zoom como en las redes sociales de ambas instituciones. Voy a hacer una muy breve introducción y luego proceder a presentar a nuestros panelistas para aprovechar de la manera más eficiente el tiempo. Mi nombre es Alan Thompson, soy abogado y profesor de Derecho a la Competencia en Lead University y también miembro de la Academia de Centroamérica, así es que es un gusto estar moderando este panel y le doy la bienvenida y el agradecimiento a los panelistas tan distinguidos que nos acompañan. La ley de promoción de la competencia de Costa Rica se aprobó a finales del 1994. La COPROCOM, Comisión para Promover la Competencia, que es la autoridad administrativa encargada de aplicar la ley, inició funciones en agosto de 1995. Justamente el 8 de agosto de 1995 sesionó por primera vez la Comisión de Competencia, de manera que acaba de cumplir 30 años. Nos pareció una oportunidad valiosa para reflexionar un poco sobre qué ha pasado en estos 30 años, cómo estamos en materia de promoción y defensa de la libre competencia en Costa Rica. Voy a recordar rápidamente para las personas que nos acompañan que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, esta ley de 1994, cubre el tema de competencia y también cubre el tema del consumidor, de protección al consumidor. Ambos temas están asignados a órganos distintos. La COPROCOM ve el tema de competencia y otro órgano, que es la Comisión Nacional del Consumidor, también adscrito al Ministerio de Economía, ve el tema de defensa del consumidor. Aquí nos estamos concentrando en el tema de promoción de la competencia. Y también para recordar las tres áreas principales de acción de la Comisión para Promover la Competencia, que es o va en línea con estándares internacionales que prácticamente todas las legislaciones del mundo reconocen hoy en día. La COPROCOM ve tres grandes áreas, que son investigación de prácticas, lo que nuestra ley llama prácticas monopolísticas, ¿verdad?, que son conductas o acuerdos anticompetitivos entre empresas en el mercado. La COPROCOM le toca investigar ese tipo de conductas y eventualmente sancionar. En segundo lugar está el tema de revisión de concentraciones empresariales, ¿verdad?
ciertas concentraciones, fusiones y adquisiciones de empresas tienen que ser obligatoriamente notificadas a la autoridad de competencia antes de ejecutarse. Y en tercer lugar, tenemos el área que llamamos promoción o abogacía de la competencia, que es donde vemos a la autoridad de competencia haciendo estudios de mercado, emitiendo opiniones, recomendando distintas medidas en pro de la promoción de la competencia. Entonces, son esas tres grandes áreas: investigación de prácticas monopolísticas, control de concentraciones y abogacía de la competencia, las que nuestra ley le asigna a la Coprocom. Muy rápidamente, en Costa Rica la ley, repito, se empezó a aplicar en el 95. Vino una reforma importante en el 2012 que introdujo la notificación obligatoria a las concentraciones. A partir del 2013, gran parte del trabajo de la Coprocom ha sido absorbido por este tema de revisar concentraciones de empresas que por ley le deben ser notificadas. Y en el 2019 se da otro hito muy importante, que es ligado al ingreso de Costa Rica a la OCDE, la aprobación de la Ley 9736 de fortalecimiento de las autoridades de competencia. Esta ley del 2019 le da nuevas herramientas y más recursos y más independencia a la Coprocom para ejercer sus funciones de aplicación de la ley. No voy a entrar ya en muchos detalles más porque nuestra primera panelista es quizá la persona más autorizada para contarnos cómo ve estos 30 años de ley de competencia en Costa Rica y sobre todo hacia dónde vamos en esta materia. Viviana Blanco es economista, comisionada presidenta de la Comisión de Competencia Costa Rica, Coprocom. Tiene una gran experiencia anterior, tanto en el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México como en la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica de México, y además maestrías en el área de competencia. Viviana es comisionada del órgano superior de la Coprocom ya bajo los nombramientos que se hicieron con la nueva ley del 2019 desde diciembre del 2020. Entonces, sin más, voy a darle la palabra a Viviana para que nos haga su presentación. Muchísimas gracias, Alan. Muchas gracias por la invitación a Leeds University, a la Academia de Centroamérica. Quisiera saludar a todos los presentes y enviar también un fuerte abrazo a mi amiga y colega Andrea Marván de la COFESE de México, nuestra presidenta actual de la Red Internacional de Competencia. Felicitarla nuevamente por el nombramiento. Todas las agencias en la región estamos muy, muy contentos de tener a Andrea y una representación tan cercana en el ICN. También saludar a Esteban Greco, igual un gran colaborador de la Coprocom, que nos estuvo colaborando también con nuestra última guía de concentraciones y que siempre ha estado dispuesto a ayudarnos. Bueno, sin más, yo quisiera iniciar con mi presentación. Voy a permitirme compartir pantalla. Creo que estamos, ¿no? Bueno, como mencionaba Alan, yo me voy a enfocar a mostrarles qué ha hecho la Comisión, especialmente después de la reforma de 2019, cómo estamos en términos de cifras, qué tipo de casos ha resuelto la Comisión, cuántos casos tenemos en los diferentes procedimientos que nos tocan revisar de acuerdo con la legislación vigente, cómo vemos los retos actuales en materia de competencia, tanto en el país como en la región, cuáles son las limitaciones que hemos encontrado como autoridad de competencia, cuáles son nuestros principales retos para los próximos años y, bueno, después estaría abierta a preguntas. Como mencionaba Alan, pues nosotros tenemos ya una historia larga en materia de competencia en el país. Este año
ya serían 30 años desde que entró a regir la ley 7472. Sin embargo, es hasta 2019 con la promulgación de la ley 9736, la ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica, que se inicia un proceso mucho más amplio y formal de la aplicación de la política de competencia en el país. Esta legislación está alineada con las mejores prácticas internacionales y sobre todo resuelve una debilidad que había identificado la OCDE en la política de competencia en el país, que es respecto a la autoridad de competencia. Los peer review que se habían realizado hasta la fecha denotaban que teníamos una autoridad muy débil, no teníamos comisionados a tiempo completo, había muy poco presupuesto, muy pocos funcionarios y eso evidentemente limitaba el enforcement o la aplicación de la ley que podía realizar la autoridad. Entonces, con esta ley lo que se busca es dotar de capacidades técnicas a la autoridad, de una mayor independencia para poder aplicar de manera más efectiva la ley. Gracias a estos avances que se realizaron a través de esta nueva legislación y al trabajo de la autoridad fue que Costa Rica pudo superar los procesos de revisión internacional y obtener de manera definitiva la adhesión al Comité de Competencia de la OCDE. Este proceso finalizó en 2024, en junio del año pasado, y esto le permitió al país posicionarse como un referente regional en materia de competencia. Creo que no es un logro menor para una autoridad del tamaño de la nuestra haber podido superar este proceso. Dentro de los avances más importantes que logró la reforma de 2019 fue una independencia funcional de la Coprocom. Ya no somos una unidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sino que tenemos nuestra propia representación judicial, podemos defender nuestros casos ante los tribunales. Se fortalecieron además las herramientas de enforcement de la comisión, se creó un procedimiento especial, un régimen sancionatorio moderno, alineado con las mejores prácticas, que fuera más disuasorio. Se creó un régimen de control de concentraciones de 2 etapas que le permite a la autoridad ser más expedita en los casos que son más sencillos y destinar un mayor análisis a los casos más complejos. Vamos ahora a entrar un poquito en detalle en materia de concentraciones, pero bueno, se lograron también avances porque la comisión ahora, a partir de la nueva ley, instauró su programa de clemencia. También se incluyeron los programas de cumplimiento para acercar más a los agentes del sector privado a la autoridad de competencia. Se incorporaron nuevas atribuciones en materia de abogacía. Como mencionaba Alan, ahora tenemos la posibilidad de emitir estudios de mercado que han sido muy exitosos en los últimos años, no solo para identificar distorsiones y barreras a la competencia, sino también para acercar a la comisión al público en general. Yo pienso que a partir de esta divulgación de los estudios de mercado, mucha gente en el país ha logrado entender cuál es la labor de la Coprocom y por qué la competencia es importante y los beneficios que podemos obtener a partir de ella. También la OCDE nos pidió muchos avances en materia de cooperación internacional. Se ha tratado de tener una participación mucho más activa en foros internacionales, se han celebrado convenios con otras autoridades. Y bueno, para contarles un poquito del tamaño de los casos que maneja la comisión, bueno, nosotros somos una agencia pequeña, evidentemente, pero aún así manejamos un flujo de casos pues relativamente importante. En materia de concentraciones, el año anterior, por ejemplo, tuvimos 44 concentraciones. En lo que lleva de 2025, ya tenemos 25 casos resueltos. Y bueno, evidentemente la cantidad de concentraciones pues depende de la actividad económica de cada año, pero sí hemos notado un incremento importante en los últimos años y esto evidentemente consume bastantes recursos de parte de la autoridad, ¿no? Dentro de los casos, pues ustedes pueden ver que como en la mayor parte de las autoridades del mundo, pues las concentraciones, la mayoría se aprueban y se aprueban sin condiciones. En 2023 tuvimos 2 condicionadas, en 2024
tuvimos una objetada, por ejemplo. En 2025 ya tenemos un par de operaciones aprobadas con condiciones, pero bueno, la mayor parte de esas transacciones pues no afectan la actividad económica, no afectan la competencia en el mercado de manera importante, ¿no? Las concentraciones en su mayoría se ubican en nuestro país en el sector de telecomunicaciones, tecnología, en industria, energía. También tenemos casos relevantes de la parte de servicios, de turismo y farmacéuticos. Entonces, pues son sectores muy dinámicos, muy estratégicos dentro de la actividad económica del país, y cada vez las empresas reconocen pues el valor de notificar sus transacciones y buscan pues mayor certeza con la autoridad, ¿no? Dentro de los casos relevantes que hemos tenido en los últimos años, bueno, tuvimos una concentración que se bloqueó en 2023, es una concentración de aerolíneas. No sé si recuerdan, JetBlue y Spirit habían notificado en Estados Unidos su decisión de fusionarse. Esta concentración fue a nivel regional. En nuestro país fue objetada incluso antes de que se determinara la decisión final en Estados Unidos, donde al final también se objetó. Hemos tenido también algunas concentraciones autorizadas con condiciones en mercados de cemento, de universidades privadas, de detergentes, y hemos tenido varios casos importantes en materia de arroz. El arroz es uno de los principales bienes de la canasta básica de Costa Rica, y tanto en concentraciones como en investigaciones es un mercado que la Comisión analiza de manera frecuente. En materia de investigaciones, pues aquí se refleja un poco la debilidad de la autoridad todavía en materia de enforcement. Evidentemente, para poder tener investigaciones en una mayor cantidad de mercados, de sectores, pues necesitamos más recursos, necesitamos herramientas más sofisticadas, y de ahí que más adelante les voy a comentar dentro de los retos que tenemos, la necesidad de un laboratorio forense. Pero bueno, el número de investigaciones también ha ido aumentando conforme pasa el tiempo. Tenemos apenas 4 personas en la unidad de investigaciones, entonces, pues quisiéramos todavía abrir más investigaciones en diferentes mercados donde hemos identificado indicios, pero la limitación de recursos aún nos frena. Dentro de los casos relevantes en investigaciones, hemos tenido acuerdos colusorios sancionados importantes en mercados de flores, en mercados farmacéuticos, de pañales para adultos mayores, y en mercados de construcción. Creo que aquí es importante destacar que la Comisión ha estado muy activa en detectar colusiones en licitaciones públicas a partir de información que nos han proporcionado otras entidades públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto ha dado pie a que se abran nuevas investigaciones. Entonces, esa relación institucional cercana ha dado buenos frutos, ¿no? Dentro de lo que se refiere a abogacía de la competencia, también tenemos una labor bastante activa en materia de opiniones. El número de opiniones el año pasado fue de 17. Por lo general, nosotros principalmente emitimos opiniones en materia de proyectos de ley. Estas opiniones no son vinculantes, pero pues sí se alejan de la decisión o de las recomendaciones de la autoridad, pues deben de justificarse, ¿no? Dentro de las opiniones más relevantes, tenemos opiniones en materia de regulación del precio del arroz. Hemos opinado también sobre plataformas digitales en materia de transporte, homologación de permisos sanitarios en medicamentos, en fertilizantes, en mercados como café y azúcar, en honorarios de servicios profesionales, que fue muy debatida esta opinión y este estudio de mercado. En el monopolio de la producción del alcohol. Hemos emitido también muchas opiniones en materia de renovación de concesiones de autobuses, requiriendo que es necesario que se renueve, o sea, que no sea de manera automática
necesariamente que se otorguen estas concesiones, sino que es necesario que se realicen procedimientos nuevamente de adjudicación. Tenemos también algunas opiniones que hemos sacado en materia de fintech, de open banking, de márgenes de medicamentos, y en materia de contratación pública, reiteradamente la Comisión ha opinado en favor de la neutralidad competitiva y de impulsar que no sean siempre los mismos oferentes, por ejemplo, a través de convenios marco, los que concentren las adjudicaciones del gobierno, ¿no? En materia de estudios de mercado, la Comisión también ha estado bastante activa. En 2021 emitimos un estudio de mercado sobre transporte marítimo, luego vino el de colegios profesionales, que impulsó varios decretos por parte del Ejecutivo para eliminar distorsiones en materia de tarifas, de honorarios profesionales, tarifas mínimas. Posteriormente emitimos un estudio de mercado en el 2023 sobre concentración de concesiones en autobuses para evitar la concentración excesiva del poder de mercado en algunas líneas de autobuses. Se emitió en 2024 el estudio de azúcar. Este estudio fue solicitado por la OCDE. Dentro de los requisitos que se le impusieron a Costa Rica como parte de la adhesión era revisar periódicamente ciertos mercados y actividades económicas que estaban exentas de la ley de competencia, y entonces esta era una de ellas, el estudio de azúcar. Se emitieron recomendaciones igualmente al Ejecutivo. Se emitió también un estudio de mercado sobre medicamentos, porque había una necesidad muy importante para determinar por qué los medicamentos eran relativamente más caros en Costa Rica en relación con otros países de la región. Se emitieron recomendaciones a partir de este estudio para reducir los costos de los medicamentos. Y recientemente este año emitimos un estudio de mercado que nos solicitó también la Contraloría sobre el Consejo Nacional de Producción. La Comisión también ha hecho un esfuerzo muy importante para emitir guías. En 2024 ya teníamos guías muy importantes que mostraban lineamientos muy claros a los agentes económicos y también al interior del órgano para el análisis que realizamos en materia de concentraciones, de estudios de mercado, de prácticas relativas, de programas de cumplimiento. Y adicionalmente, hemos participado de manera muy activa en redes internacionales. Participamos en los comités de la OCDE, en la Red Centroamericana de Agencias de Competencia. Justo este mes, hace 2 semanas, tuvimos un foro internacional aquí en Costa Rica, donde se trató el tema de mercados digitales. Tuvimos mucha presencia de las diferentes agencias de la región. Y bueno, Costa Rica fue sede. Hemos participado también de manera muy activa en la International Competition Network, en el grupo de agencias de competencia de América, el GRACA, que dirige también COFESE, y en la American Bar Association. Adicionalmente, contamos con convenios de cooperación. Hemos firmado convenios de cooperación con México, con Paraguay, con Colombia. Hemos recibido mucha asesoría internacional de parte de estos entes. También en el caso de Brasil. Y actualmente se está en proceso de firmar convenios con Argentina, Panamá y República Dominicana, que probablemente culminarían este mes de octubre. Bueno, también hemos tenido participación muy activa en eventos internacionales, sobre todo en temas de mercados digitales, que son los que están ahorita en el ojo del huracán, o que son más sujetos de análisis por parte de las autoridades internacionales por los retos que implican estos mercados a las autoridades de competencia. Y bueno, también hemos organizado a nivel nacional eventos para dar a conocer nuestros nuevos instrumentos, las guías de concentración, las guías sobre estudios de mercado. Hemos tratado de acercarnos también al Poder Judicial a tratar de llevar la parte de análisis, explicando el análisis que realiza la Comisión con el Poder Judicial. Tenemos convenios con la Escuela Judicial, y también en colaboración con la Superintendencia de Telecomunicaciones hemos realizado varios foros
para acercarnos a esta área, ¿no? En el caso de divulgación, la comisión, pues por los mismos problemas de limitaciones de recursos que ha tenido, pues ha tratado de echar mano de las redes sociales y de comunicados de prensa para poder divulgar los avances y las preocupaciones que ha tenido, toda vez que incluso la página de internet de la comisión ha estado detenida por falta de recursos desde el 2020. Entonces, aún así, la comisión ha hecho un esfuerzo a través de diferentes redes sociales para informar no solo sobre los estudios y las opiniones que divulga, sino incluso cuestiones diarias de notificación de concentraciones, las hemos tenido que informar a partir de las redes sociales. Dentro de los retos actuales, pues uno de los más importantes ha sido el presupuesto de la comisión. Nosotros en la ley 9736, en el artículo 17, tenemos un presupuesto establecido por ley. Este presupuesto, que es alrededor de $4 millones, pues no se nos ha sido otorgado en su totalidad. De hecho, ustedes pueden ver cómo ha ido incrementando de manera paulatina este presupuesto, pero aún está muy, muy por debajo de lo que la comisión requiere. Nosotros iniciamos en el 2021 con un 27% del porcentaje que establece la ley, y actualmente lo que recibimos es un 40.75%. O sea, lo que tenemos son 1.000 millones y la ley dice que deberían de otorgarle a la comisión 2.400 millones. ¿Cuál es el problema de esta limitación de recursos? Que la comisión no puede contratar personal, no puede contratar las herramientas que necesita para el análisis forense, para el análisis de casos. Estamos frenados en la parte de visitas de verificación, por ejemplo. A partir de 2012 teníamos la atribución para realizar visitas, pero no se ha podido realizar ninguna porque no contamos con el equipo para hacerlo. El año anterior y el tras anterior, la Asamblea Legislativa le había aprobado un monto adicional a la Coprocom. En 2023 nos habían aprobado 388 millones y en 2024 395 millones. Sin embargo, este monto fue bloqueado por el Ministerio de Hacienda, no nos dieron los recursos adicionales que la Asamblea Legislativa nos otorgó. Esto impulsó a la comisión a presentar una demanda judicial en contra del Ministerio de Hacienda ante los tribunales contenciosos administrativos. Esta demanda se presentó el 7 de febrero de 2024. Recientemente tuvimos una audiencia el 27 de agosto de este año y actualmente se está en espera de resolución final. El litigio se presentó a fin de defender lo que establece la ley en materia de presupuesto y los fondos que requiere la comisión. En materia de recursos humanos, la comisión sigue siendo un órgano pequeño. Tenemos apenas 19 funcionarios en el área técnica. Estos funcionarios han sido muy capacitados a partir de las colaboraciones con otras agencias internacionales. Sin embargo, pues es una cantidad muy limitada de recursos. O sea, ustedes pueden ver que la comisión desde muchos años atrás ha mantenido un tamaño muy pequeño. Incluso entre 2021 y 2023 teníamos apenas 13 funcionarios, porque algunos pues se pensionaban o renunciaban y no teníamos la flexibilidad incluso para contratar personal. Entonces, la capacidad de un órgano con 13 funcionarios es muy, muy limitada. Aún así, el trabajo que ha realizado la comisión y la adhesión del país a la OCDE, con esta cantidad de personas, creo que es un esfuerzo muy importante que vale la pena reconocerle al órgano. Tenemos disculpa, Liliana, que estamos llegando ya al tiempo. Gracias. Perdón, ok. Bueno, tal vez para los retos actuales y los futuros, creo que, bueno, uno de los principales es la transición hacia una autoridad autónoma con presupuesto propio, fortalecer las inspecciones in situ y la detección de colusiones. Estamos trabajando
para tratar de incorporar información del SICOP y detectar mayor cantidad de licitaciones colusorias. Tenemos también un reto muy importante para realizar un análisis económico más profundo en materia de concentraciones, sobre todo en mercados digitales, profesionalización del personal, una evaluación ex post de las decisiones de la autoridad. Necesitamos registrar cuál es el beneficio que se obtiene a partir de estas decisiones y esto requiere análisis cuantitativos importantes, la defensa efectiva de los casos ante los tribunales y sobre todo impulsar aún más el análisis de datos en mercados digitales. Tenemos que estos mercados imponen retos importantes, necesitamos impulsar la portabilidad de datos, la interoperabilidad y una mayor flexibilidad en el análisis de concentraciones para analizar este tipo de operaciones, especialmente las denominadas killer acquisitions. Hemos impulsado también la opción de regulatory sandbox o areneros regulatorios para evaluar este tipo de políticas de manera focalizada. Y bueno, de manera ya más general, en lo que se requiere para el país, la Comisión ha dicho de manera reiterada que necesitamos eliminar muchas exenciones a la aplicación de la ley de competencia que aún están vigentes en varios sectores estratégicos del país y que necesitamos una regulación mucho más alineada al interés público y no a intereses gremiales como todavía subsiste en varios sectores, ¿no? Creo que me quedo ahí, quizás nada más resaltar la idea de que la competencia es una política de Estado, que necesitamos reglas claras y un cumplimiento serio para generar una mayor confianza y una mayor inversión de parte de los empresarios y que es una decisión país invertir en la autoridad de competencia, no viéndolo como un gasto, sino como una inversión a futuro. Muchas gracias por su atención y Muchas gracias. Para Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias. Ahora tal vez podemos al final retomar algunos de estos temas porque ya tenemos algunas preguntas de la audiencia. Tenemos el honor de contar con la presencia de Andrea Marván, una colega, abogada, con más de 20 años de trayectoria en temas de competencia. Entró a la Comisión Federal de Competencia de México desde el 2012, donde ocupó varios cargos de dirección. En el 2022 fue ratificada por el Senado de México como comisionada de la COFECE y en marzo del año 23 fue designada comisionada presidenta de la Comisión Federal Económica de México. Además, recientemente nombrada en mayo como presidenta de la International Competition Network. Por eso nos alegra mucho tenerla aquí y le habíamos pedido a Andrea si nos podría dar tal vez cualquier cosa que nos diga va a ser muy interesante, pero si nos podía dar alguna visión de cómo ve ella lo que está pasando en el mundo en temas de competencia. Un poquito tal vez con referencia al caso de México, que sabemos ha sufrido o está sufriendo transformaciones institucionales importantes, y si Costa Rica, un país pequeño y una autoridad como la costarricense, como la describía Viviana, ¿qué lecciones podría un poco tomar de esas experiencias? Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Alan. Es un gusto y un placer estar aquí. Y también me da muchísimo gusto saludar a Viviana, mi colega, a quien además somos compañeras de lucha y nos conocemos muy bien y siempre es un gusto compartir con ella. Y a Esteban, a quien también conozco y aprecio mucho. Pues de verdad es un honor estar aquí en este panel festejando los 30 años de la Ley de Competencia en Costa Rica. Algo con lo que a mí me gustaría empezar es que Costa Rica y México comparten una historia similar en materia de competencia. La ley de competencia en México hace apenas 2 años cumplió sus 30 años. Entonces, digamos que son 2 países en los que su ley de competencia nació prácticamente al mismo tiempo y en el que además las autoridades de competencia de cada uno de estos países ha ido evolucionando, ha ido avanzando, se han creado cambios institucionales, se han creado cambios legales para ir dotando a estas autoridades de mayores herramientas, de mayor fuerza, de mayor independencia, etcétera.
Primero que nada, me gustaría detenerme tantito para digamos, reconocer la labor que hace la Coprocom y reconocer la labor que hace el personal. Algo que he dicho últimamente a raíz de estas reformas y cambios que han aparecido en México, que ahorita se los platico con más calma, el corazón de la política de competencia recae en la gente, es decir, en la gente que integra la autoridad de competencia. Quienes hacen los análisis técnicos de concentraciones, quienes desahogan los procedimientos, es el personal de cada una de las autoridades de competencia, y ese personal se debe cuidar, se debe valorar, porque no es personal tan calificado que difícilmente se puede encontrar de un día para otro. Por eso hay que cuidarlos y que valorarlos, y que al final, insisto, ellos son el corazón y es lo que hace que se muevan las autoridades de competencia en nuestros países. También, digamos, al margen de lo que decía Viviana, pues creo que las autoridades de competencia hemos aprendido a ser resilientes, hemos aprendido a adaptarnos y a evolucionar, como me parece todas las instituciones. Y ahorita les platicaré un poco más de lo que está pasando en México y de la perspectiva también internacional como cabeza de la institución. Pero bueno, quería nada más abrir, insisto, resaltando que Costa Rica y que México tienen una historia muy similar, en las que nuestras leyes de competencia nacieron relativamente al mismo tiempo, en la que además también sufrieron o pasaron por reformas muy importantes también en tiempos similares. Hubo dos grandes reformas en el sistema mexicano. En un inicio, la autoridad de competencia en México era una autoridad con poderes muy limitados, con la capacidad de sanción sumamente limitada, en la que no había ni capacidad de detección oportuna o ni siquiera un riesgo de detección. Y además, al momento de imponer sanciones, quienes ocupaban la autoridad de competencia en ese momento se dieron cuenta que era conveniente para las empresas violar la ley de competencia, porque al final recibían más beneficios económicos de lo que resultaban las multas. Entonces, muy parecido, insisto, a lo que pasó en Costa Rica, nada más en este caso fueron dos reformas en México en 2012 y 2013. Se hicieron reformas institucionales importantes en las que, además de cambiar el arreglo institucional, se dotó a la autoridad de competencia en México con poderes muy fuertes, con poderes para hacer inspecciones sorpresa o visitas de verificación sorpresa, con poderes para poder presentar querellas penales en contra de quienes cometan cierto tipo de prácticas, con mayores multas para que justo, hay una frase muy mexicana que dice que le salga más caro el caldo que las albóndigas, diríamos así, es decir, para que a las empresas no les convenga y no obtengan una ganancia por violar la ley de competencia. Entonces, en vez de establecer montos fijos, máximos en pesos y centavos de la multa, las multas en México son ahora establecidas con base a un porcentaje de los ingresos de las empresas que violan la ley. Entonces, a grandes rasgos, nada más quería yo como hacer este comentario inicial comentando que tanto México como Costa Rica, insisto, en México las grandes reformas fueron 2012-2013, en Costa Rica fue tan solo unos cuantos años después, en las que las autoridades de competencia han ido evolucionando, se les han dado mayores herramientas tanto para aplicar la ley de competencia como también, que no es nada menor, promocionar la ley de competencia. Y pues bueno, ahora enfocándonos en México, ¿qué ha estado pasando? Como seguramente saben, hace ya un año y medio se presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para que la Comisión Nacional de Competencia dejara de ser un órgano constitucional autónomo. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paso hacia atrás y viéndolo desde una perspectiva internacional. En realidad son muy pocas las autoridades de competencia que contaban con esta autonomía constitucional. ¿Y cómo es que funcionaba en México? En México teníamos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, y se había creado cierta tendencia, no solo en materia de competencia, para generar
órganos constitucionales autónomos que no encajan dentro de ninguno de estos tres. Y perdón que suene a clase de derecho, lo bueno es que Alan también es profesor abogado, entonces perdón que esto suene a una clase de derecho, pero bueno, se generó una tendencia en México para crear órganos reguladores en materia de competencia, en materia de telecomunicaciones, en materia energética, que no necesariamente encajaban dentro de esta visión, digamos, tradicional de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esta tendencia, digamos, está modificándose, en la que no solo la autoridad de competencia, sino que hace ya 1 año y medio se presentó una iniciativa para modificar la Constitución y, digamos, revertir esta independencia constitucional que tenían la autoridad de competencia dentro de otras. Aquí, insisto, uno de los primeros apuntes que yo haría es que México era un caso especial, dado que teníamos una autoridad de competencia constitucionalmente autónoma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? A raíz de muchas discusiones legislativas y un largo procedimiento legislativo en el que se modificó en un primer momento la Constitución, y ahora tenemos unas reformas importantes a la ley de competencia, estamos próximos a que nazca la Comisión Nacional Antimonopolio. En un inicio, también hay que decirlo, cuando se presentó esta iniciativa, no se tenía claro cuál iba a ser el arreglo institucional de la nueva autoridad de competencia. Es decir, las opciones iban desde una unidad o una dirección dentro de una Secretaría de Estado hasta el arreglo que tenemos ahorita, el cual, si se los comparto, me parece que, digamos, cumple con los requisitos básicos indispensables y las mejores prácticas internacionales para tener un órgano fuerte y un órgano técnico. ¿Por qué? Se crea, como les decía, la Comisión Nacional Antimonopolio, la cual va a ser una agencia independiente dentro del propio Poder Ejecutivo. Y aquí, insisto, me quiero detener a la esencia a requisitos básicos de cómo se puede garantizar esa independencia. Bueno, en primer lugar, la nueva Comisión Nacional Antimonopolio continuará siendo un órgano colegiado, es decir, las decisiones de sancionar o no sancionar a quienes violen la ley, de autorizar o no autorizar concentraciones o condicionarlas, como muy bien decía Viviana, van a recaer en un órgano colegiado, ahora de 5. Actualmente la COFECE tiene 7 comisionados, se reducen a 5 comisionados, pero las decisiones van a recaer en estos 5 comisionados. Muy importante es que quienes componen este órgano colegiado serán comisionados y comisionadas que deben de cumplir con ciertos requisitos básicos como años de experiencia en la materia, que son propuestas o nombrados por la titular del Poder Ejecutivo en México, pero ratificados por el Senado. Entonces, el nombramiento de este máximo órgano de decisión, digamos, está compuesto por el Ejecutivo y con ratificación del Senado. Su nombramiento será por periodos fijos, lo cual también es muy relevante, y serán periodos fijos que van más allá de un periodo presidencial para garantizar, digamos, que estas decisiones se mantengan independientes. Y será el único órgano dentro del Poder Ejecutivo cuyo máximo órgano de decisión o máximo consejo de decisión no estará integrado por algún ministerio o alguna secretaría de Estado. Normalmente, como funcionan los órganos descentralizados o desconcentrados en México, eso pasa con el regulador bancario, eso pasa en materia de salud, pasa en muchos otros. Se tiene una junta de gobierno y esa junta de gobierno la componen, digamos, titulares de secretarías de Estado o de algunos otros órganos. En este caso, estos 5 comisionados y comisionadas serán el máximo órgano de decisión, y el máximo órgano de decisión, digamos, no habrá ninguna injerencia por parte de alguna otra autoridad, como puede ser el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, etcétera, etcétera. Y la remoción de estos integrantes será solamente por causa grave y con intervención del Senado. Otro punto sumamente relevante, que además Viviana lo ha mencionado mucho en su presentación, es la independencia presupuestaria. A este órgano se le da su capacidad de tener su propia personalidad jurídica, su propio presupuesto, es decir, va a tener, digamos, todas las áreas que necesita un órgano para subsistir por sí mismo, y además tendrá su propio presupuesto, es decir, no va a estar ligado o dependiente al presupuesto que se le asigne a alguna, digamos, secretaría de Estado o dependencia. Eso es en cuanto al arreglo institucional. Sin embargo, a raíz de este cambio,
vale la pena destacar también que se pudo dar una buena, digamos, interlocución y un buen diálogo con quienes estuvieron encargados de llevar a cabo esta reforma para poder transmitir también, digamos, ya que iba a haber un cambio institucional importante y relevante, que se mantuviera lo esencial o lo necesario para que esta autoridad fuera independiente y técnica, pero también tomando la experiencia de que la última gran reforma en materia de competencia había sido ya hace más de 12 años, ¿cuáles eran las áreas de mejora? Entonces, ¿qué sí cambia? Se aumentan aún más las multas, pasan de un 10 a un 15% máximo, ojo, de los ingresos generados por las empresas dentro de México. Entonces, por ejemplo, si vemos un comparativo internacional, en Europa el monto máximo de las multas es del 10%, pero es de los ingresos globales de las empresas. En México será hasta el 15%, pero de los ingresos solamente que tienen en este país. También se establecen nuevas sanciones, como por ejemplo, quienes participen en acuerdos colusorios en licitaciones públicas podrán ser inhabilitados para participar en las licitaciones públicas durante un periodo de hasta 5 años. Y también se establecen sanciones concretas en contra de aquellas empresas que incumplan con órdenes de desincorporación que en su caso pueda emitir la autoridad de competencia. Hay un tema también bastante relevante, porque a raíz de esta reforma también la CNA deberá de ser un órgano no solamente fuerte, independiente y técnico, sino un órgano muy eficaz y muy eficiente, porque se reducen hasta cierta medida los plazos que tiene la autoridad de competencia para llevar a cabo sus investigaciones y para llevar a cabo la revisión de concentraciones, la cual, por cierto, se bajan un poco los umbrales de la ley. Entonces, espera que se estén revisando un monto mayor de concentraciones en un menor tiempo. También se hicieron cambios y esto se debe, insisto, al aprendizaje que se ha tenido durante yo creo que casi 20 años que tiene la aplicación del programa de inmunidad, porque digamos, se reproduce el modelo del programa de inmunidad parecido al que se tiene en Estados Unidos, en el que se tienen 2 tipos de inmunidades, el tipo A y el tipo B. El tipo A es todo aquel que llegue antes de que la autoridad tenga conocimiento de una colusión o de un acuerdo colusorio, tendrá, digamos, una inmunidad completa. Sin embargo, si llegan una vez que ya se tiene conocimiento, es decir, ya que se inició una investigación por una violación a la ley, entonces las reducciones serán un poco menores, del 50, 30 o 20%. ¿Esto por qué se está haciendo? Porque nos dimos cuenta que el programa de inmunidad en México ha funcionado muy bien. Sin embargo, aún no están los incentivos cuadrados para que las empresas lleguen en cuanto ellos se den cuenta que violaron la ley. Es decir, en cuanto ellos lleguen, se dan cuenta que violaron la ley, corran con la autoridad y reporten esta violación a la ley. ¿Qué es lo que sí pasa? Y por eso las visitas, como mencionaba Viviana, son una herramienta fundamental. Lo que pasa es cuando una vez que se inicia la investigación y se llevan a cabo las visitas de verificación, entonces es en ese momento donde están llegando las empresas con nosotros y se están acercando a reportar que participaron en la comisión de una práctica anticompetitiva. Por eso se hace este arreglo, para que quien quiera tener una inmunidad absoluta debe venir antes de que se tenga conocimiento de la violación a la ley. Si se llega una vez que ya se tiene conocimiento, se tendrán beneficios, pero los beneficios serán menores. Hay otro aspecto bastante novedoso en la ley, que un poco como me decían a mí en mis clases de Derecho en la maestría, que lo usan mucho los estadounidenses, la zanahoria y el garrote, ¿no? Los carrots and los sticks. Entonces, del lado del garrote, pues tenemos, insisto, mayores sanciones, tenemos un cambio en el programa de inmunidad, tenemos herramientas más fuertes para investigar, pero del lado de las zanahorias también hay temas que me parecen relevantes, como se crea la certificación de programas de cumplimiento de la ley. Es decir, con el ánimo de tener un diálogo y una interacción con el sector privado y con las empresas para que conozcan la ley de competencia, para que puedan revisar cuáles son los riesgos que
cada empresa puede tener en materia de ley de competencia, se crea la posibilidad de que la autoridad de competencia revise los programas de cumplimiento que hacen las empresas, los certifique y en caso de ser certificados obtengan una reducción en caso de una investigación o de una sanción, puedan tener acceso a una reducción de hasta el 10%. Es una reducción menor, ¿por qué? Porque no queremos que eso interfiera con los incentivos de aplicar o no al programa de inmunidad, pero sí es un beneficio al que las empresas, digamos, puedan acceder. Entonces, es una nueva arquitectura, es un nuevo diseño institucional que tendrá la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, pero algo que creo yo personalmente es si uno revisa, digamos, la sustancia o el fondo de cómo se aplicará la ley de competencia en México, eso no cambia. Es decir, los estándares para determinar que una concentración puede ser riesgosa en materia de competencia quedan igual. La lista, digamos, de conductas que pueden ser consideradas anticompetitivas, tanto en casos de colusiones o de cárteles como en casos de abusos de dominancia, eso tampoco cambia. El estándar para iniciar una investigación, el estándar para poder emplazar a una empresa por creer que violó la ley y el estándar para sancionarla, eso tampoco cambia. Que sí cambia, insisto, cambia un nuevo arreglo institucional, cambia también manteniendo independencia, pero cambia un arreglo institucional y sí cambia, insisto, mayores sanciones, procedimientos más cortos que tendrán que ser más ágiles. Y ahora, digamos, tomando en cuenta esto que está pasando en México, que por cierto, ¿en qué nos encontramos ahorita? Nos encontramos en una etapa de transición. La COFECE sigue operando plenamente y tendrá que seguir operando hasta que quede integrado el pleno de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Y pues eso ha hecho que aquí no solamente estemos enfocados en la transición, sino que no hemos dejado de trabajar. Al día de hoy todavía tenemos un pleno en el que tendremos que revisar varias concentraciones y hemos tenido números históricos de concentraciones. Ahora, insisto, tomando como un paso para atrás y pensando qué está pasando a nivel internacional, cuáles son las tendencias, yo lo que diría es, me parece que el caso mexicano no es necesariamente un caso aislado. Podemos voltear a ver varios regímenes legales de competencia que han tenido en cierta medida cambios recientes relevantes. Por ejemplo, podemos ver Canadá, que recientemente pasó por un proceso de reforma a su ley en el que se aumentaron las multas, en el que se incluye una revisión minuciosa de problemas de competencia en mercados laborales. Tenemos Alemania también, que acaba de pasar por una reforma en la que se le dieron facultades para hacer nuevas investigaciones. Tenemos también en América Latina, que eso me da a mí mucho gusto, pues el caso de Guatemala, en el que ya está, digamos, arrancando su autoridad de competencia. Argentina parece ser que ya está, digamos, a punto de empezar a aplicar los cambios que se tenían pendientes en materia de competencia. Y algo que sí está pasando a nivel internacional, y me parece que Viviana lo mencionaba mucho con la emisión de opiniones o de estudios de mercado, sí, digamos, la tendencia internacional es ¿qué pueden hacer las autoridades de competencia? O muy bien lo decía Viviana, la política de competencia es una política de Estado, pero a mí esto me gustaría dividirlo en dos. Es decir, la aplicación de la ley de competencia en cuanto a investigaciones y revisión de concentraciones, esa tiene que ser una aplicación absolutamente técnica e imparcial e independiente, que le dé certeza a las empresas de cuándo sí van a estar en riesgo, cuándo no van a estar en riesgo y si hacen qué van a poder violar. Eso me parece se debe mantener y es el pilar o el corazón de la política de competencia. Pero lo que sí ha surgido mucho a nivel internacional y hay muchos debates en los que hemos estado involucradas tanto Viviana como yo en foros internacionales, también a puerta cerrada con otras cabezas de autoridades de competencia, es ¿qué rol debe jugar la autoridad de competencia o la política de competencia frente a otras políticas públicas? Y ahí me parece que la autoridad de competencia no debe estar no debe estar aislada de estas otras políticas públicas, porque la autoridad de competencia o la política de competencia puede jugar un rol sumamente relevante. Voy a poner ejemplos tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos... Disculpas. ¿Ya se me va a acabar el tiempo? Ya estamos, sí, sin tiempo prácticamente.
Nada más se cerraría, perdón, es que me echan a andar con esto y me puedo echar 400 horas, pero, Yo le pero cedo insisto, unos son las... minutos, Alan. No, Esteban, también queremos oírte a ti. La política de competencia sí ha recibido ciertos cuestionamientos en cuanto a qué está haciendo la política de competencia en otros frentes. Entonces, nada más para cerrar, por poner un ejemplo, nosotros en la comisión emitimos un estudio en materia de servicios financieros digitales que trae muchas recomendaciones muy relevantes de cambios en políticas públicas que se tienen que haber para que en México exista una revolución en materia de pagos digitales que no se ha dado. ¿Qué sí creo que debe hacer la autoridad de competencia? No emitir su estudio, sus recomendaciones e irse. Más bien lo que nos hemos dado cuenta es las autoridades de competencia tienen que tener un diálogo activo y una interlocución activa con otros actores relevantes, tanto del sector público como del sector privado, para que esos cambios que se identificaron efectivamente, digamos, se puedan implementar y se vuelvan tangibles. Y ahí es donde la política de competencia, digamos, se cruza con muchas otras políticas públicas, desde la política industrial hasta la política financiera, de salud, etcétera. Pero bueno, ahí lo dejo para que yo no me come el tiempo de Esteban. Excelente, Andrea. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestro tercer panelista. Esteban Greco es un economista muy connotado en estos temas de competencia, director de la firma Games Economics, asesora y especialista en estudios de mercado y análisis económico en temas de competencia. Fue presidente de la Comisión Nacional de Defensa de Competencia de la Argentina también. Es consultor internacional en temas de competencia y regulación y ha también colaborado con algunas de las guías aquí en materia de competencia emitidas por la Coprocom. Así es que, Esteban, sin más, te cedemos la palabra. A Esteban le pedimos un poco si nos podía hablar sobre cómo se está aplicando en América Latina en general la legislación de competencia, y creo que tiene ahí información muy interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Alan y a la Universidad LID y a la Academia de Centroamérica por la invitación. Para mí es un gusto, es un honor estar celebrando estos 30 años de la Ley de Competencia de Costa Rica. Me hizo pensar, les decía hace un rato antes de empezar, en mi historia también, que hace tiempo que estoy en estos temas. Y creo que es interesante ver un poco qué es lo que ha pasado en la región en estos años y dónde estamos parados, pero sobre todo, además, primero quiero felicitar a Viviana y a Andrea. Y me siento muy identificado y sé las dificultades que uno enfrenta estando al frente de las agencias. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, yo lo que voy a hablar voy a tratar de hacerlo muy breve y no abrumar con muchas cifras, pero es un poco un resultado de un trabajo que estuvimos haciendo con el BID en una publicación insignia del BID que va a publicarse muy pronto este año, donde uno de los capítulos, digamos, el tema, la publicación está dedicada a competitividad, productividad y competencia en Latinoamérica. Y uno de los capítulos fue sobre agencia de competencia. Y me pareció interesante compartir los resultados porque también nos sirve para hacer este recorrido por lo que han sido las leyes de competencia y su enforcement en la región. Entonces, primero, ver cuáles han sido las etapas en las que se han dado las creaciones de las agencias de competencia en la región, un poco los desafíos. Creo que no me voy a repetir con las que han dicho Andrea y Viviana, pero remarcar algunos de los desafíos que surgen un poco de esta revisión, tanto en lo que hace a la cuestión legal o instrumentos legales, en cuanto a lo que hace al desempeño, y bueno, mirando un poco para adelante, ¿qué podemos decir? Lo primero es que, digamos, uno identifica, aquí en este gráfico podemos ver las fechas en las que fueron creadas o puestas en función en las distintas agencias de competencia. Hay como 3 etapas claras ahí, aunque con algunos comentarios, ¿no? O sea, que están Argentina y Chile entre el 79 y el 80, fueron las primeras agencias que se crearon en la región. En Argentina, en realidad, la primera ley de competencia es 1923, fue la primera de Latinoamérica.
Pero, y un poco para resaltar por qué la importancia de las agencias. No había una agencia de competencia que haga el enforcement, era una ley más pensando que se haga un enforcement judicial y no tuvo aplicación prácticamente. Luego viene en los 90 otra cantidad de agencias. Fíjense que Costa Rica justamente está en esa segunda fase, junto con cuáles fueron los países, digamos, que crearon agencias en esa época, fueron los países de mayor PIB, ¿no? De mayor PBI de la región, y Costa Rica. Y luego hay otra ola, o otra etapa, en los años 2000 de economías quizás de tamaño más pequeño que fueron incorporando agencias de competencia, y la última que faltaba en la región era Guatemala, que en el año pasado terminó de pasar esta ley. Sin embargo, había muchos cambios y, como comentaron antes, así como hubo olas de cambios, también ha habido. Argentina tenía esta agencia desde los 80, pero tuvimos en 2018 un cambio en la ley tratando de llevarla a las mejores prácticas. Y el programa de clemencia de Argentina recién se aprobó en esa fecha, en 2018, y recién se reglamentó el año pasado. Con lo cual, mucho es lo que hay que ir haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y en cuanto a control de concentraciones, por ejemplo, también las incorporaciones de control de concentraciones, por ejemplo, Chile y Argentina eran agencias antiguas, pero recién incorporaron control de concentraciones a posteriori, ¿no? En fin de los 90 en Argentina y recién 2016 en Chile. Eh, ¿Qué pasó en todo este periodo? Digamos, cada vez ha habido, y con estas revisiones se le han ido incorporando más funciones, lo que implica más desafíos también para estas agencias, en diversas materias, ¿no? O sea, ya se ha dicho poco cuáles son, lo introdujo Alan al principio, las funciones de las agencias, ¿no? Desde la parte de enforcement de la ley, detección de conductas anticompetitivas, luego el tema de control de concentraciones, que se ha ido incorporando a posteriori, y también promoción de la competencia, lo que se conoce como competition advocacy, también, que incluye análisis de reglamentaciones, de barreras y estudios de mercado, ¿no? Y que entonces todas estas funciones implican desafíos tanto a nivel legal, de tener facultades e instrumentos legales suficientes para encarar todas estas funciones, y en eso los programas de clemencia han sido otra de las herramientas legales que digamos, se agregaron a posteriori. Las multas y sanciones, la discusión sobre multas y sanciones, lo que decía Andrea hace un rato, que sea disuasivo implica multas y sanciones. En Argentina, hasta 2018, que hicimos el cambio de actualización de la ley también para ponerlo en proporción a los ingresos, era más rentable hacer un cártel que, digamos, y que lo sancionen, a evitarlo, porque las multas eran irrisorias. Lo mismo el tema de las facultades investigativas y algunas cuestiones de procedimiento que se han atendido, por ejemplo, en la reforma de la ley en Costa Rica, que es el tema de la separación de las funciones de investigación y resolución. Todas estas cuestiones que han ido cambiando y han ido mejorando en algunas de las leyes a lo largo del tiempo. El tema de los recursos humanos y financieros es clave, ya lo han mencionado, y la independencia como un elemento central, sobre todo para el rol, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo Andrea, estoy muy de acuerdo con esa división, porque la política de competencia o la defensa de la competencia tiene estas dos dimensiones, la de política pública, que está, digamos, dirimiendo cuestiones con otras políticas públicas, pero también el enforcement o la aplicación de la ley, que implica la necesidad de seguridad jurídica y que ahí no interfieran otros elementos externos, ¿no? Y en este contexto, desde el lado económico, creo que ha habido una evolución, también un aporte desde el análisis económico a las aplicaciones de la ley de competencia, con distinto grado de implementación, también dependiendo de los recursos y de los contextos, ¿no? Pero creo que un avance ha sido el desarrollo de teorías del daño basadas en el análisis económico, y que eso ha tenido una implicancia y un traslado a los test legales o a los requisitos legales que se aplican para distintas tipologías de conductas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, bueno, hay casos como los abusos unilaterales o conjuntos, pero abuso de posición dominante o poder sustancial,
el control de concentración y los estudios de mercado que son como intensivos en análisis económico y eso también refuerza la necesidad de tener recursos humanos capaces. Y yendo a estas tres cuestiones, ¿no? La parte de facultades legales, programas de clemencia, acá vemos un poco en el tiempo cómo a partir de los 2000 empezó a haber implementación de programas de clemencia. Hay países que todavía no los tienen, como lo dijo Viviana, en Costa Rica desde 2019. Y otra herramienta que se ha utilizado legales y que ha sido en algunos países más recientes la incorporación de la criminalización de algunas conductas, sobre todo de carteles y en el caso de Colombia de beat rigging. No todos los países lo han hecho, hay desafíos muy grandes en incluirlo, pero es un poco una manera también de generar mayor, digamos, disuasión. Acá, digamos, si uno quiere ubicarse en algún mapa de recursos, ¿no? Los recursos humanos y financieros, podemos ver las agencias de la región aquí entre, digamos, en la cantidad de personal o staff dedicado a temas de competencia y el presupuesto, ¿no? Si tenemos a algún grupo como Brasil, Chile, Colombia, México, ¿no? Esto estoy tomando datos del año 2023 que están entre las de mayor staff y también mayor presupuesto. En general hay cierta correlación entre cuanto mayor staff, mayor presupuesto, aunque vamos a ver ahora en un ratito que eso no es del todo, digamos, informativo cuando uno lo compara a nivel internacional, ¿no? Argentina es medio un outlier en esto, donde tiene una cantidad de staff importante y el presupuesto medido en dólares había caído drásticamente, ¿no? Entonces, esto podemos comparar, por ejemplo, el staff y el presupuesto de las agencias de Latinoamérica versus la OECD. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, en la línea amarilla son las de la OECD, es el presupuesto promedio por agencia de los países de la OECD, que creció entre 2015 y 2022 en el orden de 25 a 35 millones de dólares, de euros, ¿no? Esto está hecho con datos de estadísticas en un trabajo colaborativo entre el BID y la OECD. Ahí la OECD nos proveyó en forma agregada estos cálculos para algunos grupos de países que le pedimos, por ejemplo, una de las, digamos, análisis fue separar Latinoamérica, que es la línea azul, en países de alto GDP y de menor GDP. O sea, las economías pequeñas sería la línea naranja, de más bajo, como donde vemos que los presupuestos son mucho más bajos, comparado con la línea gris, que serían los países de economías más grandes de la región. Los países, ahí están Argentina, Chile, Perú, México y Brasil. Y en el más pequeño, me pongo los lentes, está Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, entre los más pequeños. Va cambiando en algunos de los gráficos. Y en el otro gráfico tenemos el staff. Es notable ahí que el staff, por ejemplo, de los países de economías más grandes de la región es mayor que el promedio de la OECD. Sin embargo, con el presupuesto es menor, eso también nos estaría dando un nivel de remuneración del personal muy inferior al y digamos, la inversión o el presupuesto por empleado, lo cual también afecta la productividad o la posibilidad del informe o la efectividad. El otro elemento de la independencia. Acá hay un análisis un poco de cómo son las leyes de la región y cuáles son los más independientes. Aquí, un poco en línea con lo que decía Andrea, ¿no? Si uno mira México, y esto sería el México antes de la reforma, porque son los datos previos que tenía esta autonomía, donde son casos tanto Brasil como Chile como México. En Chile tenemos que hay dos agencias, la Fiscalía y el Tribunal. El Tribunal no está en el ámbito del Poder Ejecutivo, por lo tanto es esta situación que tiene una autonomía total del Poder Ejecutivo, ese tribunal, no la Fiscalía. Y luego tenemos otros países donde está el tema de la designación por un proceso competitivo y que hay algún acuerdo del Congreso, eso también le da mayor independencia, ¿no? Costa Rica está en ese grupo. Otro grupo de países es la designación es del Poder Ejecutivo, pero hay una decisión final que está en cabeza de la agencia y no hay intervención política. Un poco algo que comentaba recién Andrea, que estaría en la nueva
configuración en México. Y en el último escalón estarían Argentina y Colombia, donde la decisión final o resolución de los casos la toma un funcionario, como es el secretario de Comercio en Argentina, que es un funcionario político, ¿no? Y en el otro lado tenemos la otra tabla, cruza esta independencia con el tema de la separación funcional, o sea, el hecho de separar las decisiones de resolución o adjudicación de los casos de la investigación que ayuda, digamos, es a favor de dar un mejor debido proceso, digamos, a los casos. Costa Rica eso lo ha hecho con esta modificación y por eso está en ese primer grupo. En cuanto al desempeño, acá podemos ver, por ejemplo, la cantidad de decisiones, resoluciones de carteles en la región. En el primer gráfico, cómo evolucionó, vemos cierta tendencia decreciente del el total de la región, pero que está sobre todo liderada por los países de mayor GDP. El lado positivo para las agencias pequeñas es que ha habido una mayor actividad, o sea, en los últimos años, de casos de carteles. Algunos de los que nos comentó Viviana están en esta línea amarilla donde estaría Costa Rica, ¿no? Si uno mira más a largo plazo, esto está tomado de un estudio del Banco Mundial que complementamos para los últimos años, uno ve que si comparamos con los 80 y 90, en realidad hasta fines de los 90, la actividad posterior es mucho mayor, ¿no? Y también está dominada algunas agencias grandes como Brasil, México, muestran una gran cantidad de los casos de carteles resueltos en la región. Otra manera de comparar con la situación a nivel internacional o de la OECD es las multas en términos de Producto Bruto, de Producto Interno Bruto. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de los carteles tenemos relativa equivalencia con el promedio de Latinoamérica, ¿no? Hay un pico ahí que está dado en 2021, un caso en Perú del cártel de la construcción, que fue unas multas de casi 700 millones de dólares y eso afecta el total. Pero vemos que está relativamente similar al promedio de la OECD y vemos que los países más pequeños o de economías más pequeñas, esta actividad de los últimos años se ve reflejada en mayores multas, llevándolo a los niveles internacionales. Sin embargo, hay algo que decir que es, digamos, los estudios muestran que la probabilidad de detección en la región es menor que en el promedio de la OECD, lo cual para mantener igual la disuasión habría que tener multas todavía más altas, o bien aumentar la probabilidad de detección, ¿no? Algunas formas de aumentar las sanciones que han buscado algunos países es con criminalización de las conductas, también puede ser con aumento de las sanciones, pero también otra forma es invertir en mayores investigaciones y dar más herramientas a las agencias para perseguir carteles. En cuanto a los abusos, es lo que vemos al costado, es mayor en general en los países de la OECD. Hay un pico ahí con los casos de Google, el caso Google, sobre todo de 2018. Y si seguimos en cuanto a las decisiones, digamos, esto sería una medida de productividad, o sea, qué tan productivas serían nuestras agencias en la región, ¿no es cierto? Es como decir el promedio de decisiones por staff dedicado a los temas de competencia. Y aquí tenemos que digamos, en los países, perdón, los países de la OECD están bastante por encima, o sea, la productividad todavía de las agencias de la región tiene mucho para mejorar, aunque fíjense que, de nuevo, el desempeño de las agencias de países de economías más pequeñas ha mejorado sensiblemente entre 2015 y 2022, ¿no? O sea, más que se duplicó la productividad. Finalmente, un poco para cerrar esta panorámica muy rápida y muy breve, ¿qué podemos decir pensando en el futuro, ¿no? O sea, que está claro que hay que, digamos, invertir más en detectar y desmantelar carteles. Hay varios estudios que muestran un poco el impacto, ¿no? de los carteles en la economía. Hay algunos estudios en la región. Uno interesante
para tomar del caso de México, era, digamos, cómo el efecto de disolver o desarticular un cartel en la provisión de insulina multiplicó, duplicó la oferta, redujo los precios y también generó impactos en la salud, o sea, menor cantidad de complicaciones en los enfermos de diabetes y menor cantidad de muertes. O sea, que el impacto de la competencia digamos, la lucha contra los carteles tiene beneficios concretos que podemos medir. Y entonces invertir en esto es muy importante. Y luego el tema de reforzar las funciones de abogacía y promoción de la competencia un poco en línea con lo que planteaba Andrea, ¿no? Es el hecho de que la política de competencia puede estar, y ahí el tema de que las agencias tengan el apoyo para que la política de competencia esté priorizada en el concierto de las políticas públicas con otro tipo de políticas para justamente darle mayor posibilidad de efectividad de estas políticas. Y esto creo que el ejemplo justamente que daba Andrea es un ejemplo que vivimos de cerca en Argentina, en nuestra experiencia en la agencia, de poder. Creo que se nos congeló. ¿Me están escuchando acá? Sí. Sí, Sí, creo que tuvo un problema. Esteban se congeló. Tuvo un problema Esteban con la señal. Qué pena, vamos a ver si ahora se nos reintegra, pero vamos a ir pasando a el cierre, porque ya estamos lamentablemente muy limitados de tiempo. Yo quería hacer un par de comentarios rápidos. Uno, aclarar que recordemos que en Costa Rica, aquí estamos hablando de la Coprocom y de los 30 años de la ley 74-72, pero recordemos que en Costa Rica existe otra autoridad de competencia sectorial, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL, que existe desde 2010 y por su ley es a ese organismo al que le corresponde aplicar la ley de competencia en el sector de telecomunicaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es que creo que nos queda claro de lo que se ha hablado acá, que las agencias de competencia pueden hacer muchas cosas, pero no todo depende de las agencias de competencia, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, por ejemplo, recordemos, la OCDE misma nos ha señalado en sus informes una carga regulatoria muy pesada en Costa Rica, ¿verdad? Un exceso de intervención estatal en la economía por medio de empresas estatales, ¿verdad? Incluso por niveles mucho más altos que otros países de la OCDE, ¿verdad? Entonces, esos temas, excepciones también expresas por ley especial a la ley de competencia, algunos sectores que están excluidos. Entonces, hay limitaciones, creo yo, que van más allá de lo que las agencias de competencia pueden hacer, y quería hacer ese comentario. Hay varias preguntas, nos quedan muy pocos minutos, voy a hacerle tal vez a Viviana un par que nos hacen por acá. Una es en relación con los estudios de mercado de la Coprocom. Ahí se critica un poco un estudio en particular en uno de los comentarios, que es el de medicamentos, y se dice cuál es el control de calidad, quién hace los estudios de mercado, cómo se maneja ese tema. Esa sería una. Y la otra es, en procedimientos de control de concentraciones, ¿cuánto duran esos procedimientos en la realidad en relación con los plazos que prevé la ley? Hay dos inquietudes ahí muy concretas. Y para Andrea, tal vez le tengo una acá que dicen, bueno, ¿cómo está el tema de presupuesto en México? ¿Podría la Secretaría de Hacienda vetar o recortar el presupuesto de la nueva autoridad? ¿Podrían darse problemas como los que se dan aquí? Entonces, si les parece, pasamos primero con Viviana. Sí, muchas gracias, Alan, y gracias por las preguntas. Bueno, los estudios de mercado que realiza la autoridad tienen como base una guía que se emitió sobre cómo realizar los estudios de mercado, o sea, es una metodología detallada que sigue las mejores prácticas internacionales también.
Y los estudios de mercado no solamente los realiza un experto contratado por la agencia de competencia, en algunos casos, o el mismo personal de la autoridad, sino que además son los requerimientos de información, por ejemplo, realizados por la gente de la autoridad, y el estudio también es revisado por el órgano técnico y por el órgano superior de la institución. En el caso particular del estudio de medicamentos, el estudio fue financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. El estudio fue adjudicado a una empresa experta en temas de competencia, a la empresa Games Economics. Los encargados de realizar el estudio, pues cuentan con muchísimas credenciales en la materia. El doctor a cargo de la investigación, pues es obviamente un doctor en economía, experto en cursos de competencia, que ha realizado estudios no solo para la Autoridad de Competencia de Costa Rica, sino muchos estudios en México y en otros países. Yo entiendo que este tema de medicamentos ha sido un tema muy debatido internamente, que tiene pues sus diferentes aristas. Como decía Andrea, gran parte de la labor de la Autoridad de Competencia es opinar respecto a otras políticas públicas, obviamente privan objetivos de diferente índole, dependiendo de pues la arista que se tome, ¿no? Pero la labor de la autoridad de competencia es visibilizar los riesgos en materia de competencia, las distorsiones que se llevan a cabo, y en este estudio en particular yo quisiera resaltar que el estudio duró prácticamente un año. Se realizaron muchísimos requerimientos de información a la Caja Costarricense de Seguro Social, a todos los agentes involucrados en los 3 eslabones de la cadena de medicamentos. Fueron requerimientos de información que pues llevó a cabo la unidad de investigaciones de Coprocom, y con esa información, que fue muy amplia, fue que se elaboraron las bases de datos para realizar el estudio. El estudio no fue un estudio a la ligera, fue un estudio que llevó muchísimo tiempo. Yo personalmente estuve en muchas de las entrevistas que se hicieron con farmacéuticos, con distribuidores, con laboratorios. Entonces, fue un estudio formal y fue un estudio serio. Los resultados están plasmados ahí. Entiendo que pues no todo el mundo está de acuerdo con la posición de la autoridad, pero además es un estudio que sigue una teoría de daño y que pues con la información que se obtuvo trata de comprobar o no esta teoría de daño. Ahora, respecto al tema de concentraciones económicas, la ley en su artículo 94 lo que establece son 2 plazos. Un plazo de 30 días para una primera fase y un plazo de 90 días en la segunda fase, una vez que esté integrado el expediente, ¿no? Entonces, la mayor parte de los casos caen dentro de este primer plazo de 30 días, ¿no? Porque son casos de una sola etapa que no cuentan con mayores distorsiones. En algunos casos donde las cláusulas de no competir, por ejemplo, son excesivas, o que se demuestra que hay indicios de riesgos a la competencia porque se podría adquirir un poder a partir de la concentración, poder de mercado, entonces se requieren mayores elementos y entonces se pasa a una segunda fase. Excelente, muchas gracias. Tal vez la gente siente que no se completan esos 30 días naturales, pero es que puede haber prevenciones de información, ¿verdad? Que interrumpen el plazo. Entonces puede haber ahí cosas que lo alargan un poco más de esos 30 días naturales que contempla la ley. Andrea, en el caso, muchas gracias, Viviana. En el caso del presupuesto de la nueva autoridad de México, ¿cómo se maneja ese tema? ¿Tiene presupuesto garantizado? ¿Podría tener problemas también por ahí? Mira, me parece una excelente pregunta, y voy al comparativo. Actualmente el presupuesto de la comisión, digamos, la comisión solicita un presupuesto y puede ser aprobado o no por la Cámara de Diputados. De hecho, el año pasado tuvimos una reducción significativa de presupuesto, debido a que al ser un órgano en vías de extinción se hizo una reducción drástica de presupuesto y se tuvieron que tomar bastantes medidas. Sin embargo, gracias a creo una buena interlocución y a un buen diálogo, digamos, inclusive se han podido tener ciertas ampliaciones para que la comisión pueda seguir operando bien.
A partir de la reforma, al ser un descentralizado con presupuesto propio, digamos, la propuesta de presupuesto no la tiene por qué mandar Secretaría de Hacienda tal cual como la presenta o la propone la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, pero sí la comisión le hace una propuesta a la Secretaría de Hacienda y esa es la propuesta que se envía a la Cámara de Diputados. Yo adelantaría que ya estamos inclusive en diálogo actualmente para explicar por qué es relevante y cuánto debe de recibir la comisión. Pero mi apunte que me gustaría hacer es este. Algo que estamos pensando para la nueva Comisión Nacional Antimonopolio y está en vías bastante avanzadas, también viendo el comparativo internacional, es que la Comisión Nacional Antimonopolio sea autosuficiente hasta cierta medida. Algo que aprendí también de mis colegas internacionales es que, por ejemplo, en Italia, todas las empresas que cotizan en bolsa deben de pagar un porcentaje fijo y con ese porcentaje se garantiza la existencia de la autoridad de competencia en Italia. En Portugal, el presupuesto sale para la autoridad de competencia con un porcentaje de el presupuesto de las otras autoridades reguladoras, es decir, la reguladora de telecomunicaciones, de energía, de transporte, etcétera. Lo que estamos pensando aquí, la propia comisión, la COFESE actualmente ya tiene ingresos por las cuotas que se cobran en concentraciones y lo que se tiene pensado es actualizar estas cuotas haciendo un comparativo internacional sin que sea una carga demasiado grande para las empresas, pero sí haciendo un comparativo y un estudio de cuánto cuesta hacer realmente ese análisis de concentraciones para que con esas cuotas la comisión pueda ser prácticamente autosuficiente. No recomendaría yo que la autosuficiencia salga de las multas que impone, porque creo que eso puede generar unos incentivos bastante perversos, pero creo que sí otro tipo de cuotas como el trámite de concentraciones, como la certificación de programas de cumplimiento, como otras opiniones vinculantes que se tienen que emitir en materia regulatoria, pues pueden ayudar a que la comisión sea autosuficiente y justo sea más resiliente a cualquier recorte de presupuesto. Excelente, muchas gracias. Pero creo que sí se mantiene la idea y casi que es un estándar internacional de que no es bueno que se financie la autoridad con las multas, ¿verdad? Sí, sí, coincido. Eso puede ser peligroso. Bueno, no peligroso, pero puede generar unos incentivos extraños. Exacto, exacto. Muchas gracias. Y tal vez para cerrar, yo creo que ya Esteban se nos reconectó. Sí, disculpas, justo se cortó internet acá cuando estaba dando mis conclusiones, creo, pero bueno. No te preocupes, no te preocupes. Nada más te quería tal vez cerrar, porque ya no tenemos tiempo, pero con una pregunta, si nos puedes hacer una reflexión general. Hemos visto las funciones y las limitaciones en alguna medida de las agencias de competencia, ¿verdad? Sobre todo en la región y sobre todo en países pequeños. Ahora, en un país como Costa Rica, una economía tan pequeña, un mercado de apenas 5 millones y pico de habitantes, ¿verdad? Que siempre va a haber limitaciones de recursos, en donde los mercados o muchos mercados naturalmente tienden a concentrarse, Esteban, por el tamaño del mercado interno. ¿Qué realistamente o cómo debería las autoridades de competencia enfocar el abordaje de este tema para realmente lograr efectos a favor de los consumidores en el mercado? Bueno, creo que hay dos cosas que diría rápido ahí. Una es hay un tema de escala, o sea, las agencias tienen una escala mínima, no es que uno puede hacerlo proporcional. Siempre hay una cantidad de personal que tenemos que tener. Entonces, pero a veces es muy difícil con las limitaciones. Creo que una cuestión es la cooperación internacional. Creo que en eso tenemos mucho para mejorar. Hay el ejemplo de la European Competition Network puede servir como referencia, pero hay mucho más para mejorar. Creo que lo que nos contaba Viviana de los convenios que están haciendo es positivo, pero incluso poder ya avanzar un poco más, ¿no? En compartir, en usar waivers para poder compartir información confidencial, en poder hacer procesos conjuntos en algunos de las investigaciones y quizás en algunos organismos más regionales que puedan colaborar con esto, ¿no? Y lo otro es el tema, y en eso estaba cuando se me cortó, que coincido mucho con lo que decía Andrea, esto de priorizar a la política de competencia, no el enforcement, ¿no? Pero sí de la ley que tiene que ser estricto, sino el de la política entre las políticas públicas. Y ahí creo que el tema con, por ejemplo, las políticas comerciales, barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones. Muchos mercados
relevantes quizás son regionales, no son necesariamente nacionales. Sí, sí, si lográramos tener un comercio mucho más fluido entre nuestros países, eso sería algo positivo. Y contaba, y a nivel de país, digamos, poder colaborar con otras políticas, porque con otros organismos nos podemos potenciar el impacto, ¿no? Y el caso de este que comentaba de Argentina, del sector financiero, un poco lo que planteaba Andrea, que están buscando en México. Nosotros tuvimos una muy buena experiencia colaborando con el Banco Central o el regulador financiero para poder abrir, eliminar barreras. Nosotros desde la comisión, digamos, investigando prácticas y desarmando, digamos, un esquema anticompetitivo que tuvo un efecto concreto y que, digamos, de mejora en los servicios financieros, pagos digitales e incluso de inclusión financiera, incluir a servicios a personas que nunca habían tenido acceso al sistema bancario. Entonces, creo que hay mucho para hacer en esa materia. Excelente, muchas gracias. Eso que decís de buscar los países pequeños, buscar integración, cooperación regional, cooperación con organismos internacionales, teniendo aquí a la presidenta de la ICN nos debería ayudar, a Costa Rica, ¿no? Esperamos que sí, ¿verdad, Andrea? Se cortó un poco. Que teniendo aquí en este panel a la presidenta de la International Competition Network, espero que eso les ayude con oportunidades de cooperación internacional, asistencia técnica y otros campos. Sí, en eso no podría yo estar más de acuerdo. Los tiempos en política de competencia internacional están, digamos, interesantes por decirlo menos, pero algo que a mí no deja de sorprenderme y de agradarme es que a pesar de las tensiones geopolíticas y de los grandes debates que hay a nivel internacional, todas las autoridades de competencia siguen sumamente comprometidas con esta red, interesadas en tener un diálogo proactivo, y esta red ha sido muy útil, lo digo inclusive desde el punto de vista de México, para mantener estándares internacionales, para capacitar al personal. Entonces, pues, sin duda, uno de mis mayores compromisos es que esta red siga fuerte, siga comprometida, siga teniendo un diálogo activo y proactivo y siga contribuyendo a que las autoridades de competencia se fortalezcan, a que tengan capacidades técnicas, a que colaboren entre ellos, etcétera. Creo que Hemos tenido problemas de conectividad. creo que te toca cerrar el foro. Hoy tuvimos problemas de conectividad. Don Alan tuvo un imperfecto ahorita y se le fue la electricidad, entonces está Uy, con tratando razón. de corregir. No obstante, ya estábamos en el cierre, así que de parte de Lead University y de la Academia Centroamérica agradecemos muchísimo a nuestros expertos panelistas que nos acompañaron esta mañana. Gracias, don Esteban, doña Andrea, doña Viviana, por sus excelentes apreciaciones. Agradecemos muchísimo a toda la audiencia que se ha mantenido conectada durante todo el evento y a todos los que nos acompañan también a través de la transmisión de Facebook Live y de YouTube. Estaríamos compartiendo la grabación a los correos de inscripción y pueden visitar nuestras redes sociales para ver el video. Muchísimas gracias a todos, que tengan un Gracias. excelente día y muy apreciado que nos acompañen. Buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Saludos.